En este video revisaremos las características de los ajustes no rutinarios en RedScreen Expert. Vamos a comenzar con un breve resumen de RedScreen Expert. Para este video voy a asumir que ya cuentan con conocimientos sobre medición y verificación, que están familiarizados con el IPMBP y que tal vez hayan revisado el protocolo de eventos y ajustes no rutinarios que se ha publicado recientemente por Evo, por lo que no voy a profundizar en cómo realizar la medición y verificación. Lo que quiero hacer en esta oportunidad es mostrar cómo, dentro de RedScreen, en las herramientas de análisis de rendimiento, se han implementado algunas técnicas para realizar ajustes no rutinarios. También vamos a contextualizar esto mostrando un ejemplo básico de medición y verificación dentro de RedScreen. Y luego vamos a agregar los ajustes que podrían ser necesarios para situaciones recientes que han sucedido. Al abrir RedScreen, la interfaz puede parecer intimidante, pero al mismo tiempo es muy completa. Hay muchas funciones disponibles, y como ocurre con la mayoría de los programas, generalmente hay más de una manera de acceder a ellas. Hay muchos menús en la parte superior y a lo largo de los lados, además de todas las otras funciones, como las opciones para empezar o los accesos directos para realizar diferentes tareas. El concepto básico de RedScreen como herramienta integral para la gestión de la energía es que si se comienza con el benchmarking, luego se realiza el análisis de factibilidad, tanto en el aspecto técnico como financiero, y luego se avanza al análisis de rendimiento, que es donde realmente se verifican los resultados de lo que se evaluó e implementó, y ese proceso continúa. Por lo tanto, es una herramienta de mejora continua en el ámbito energético, y puede aplicarse tanto a un solo edificio como a un grupo completo de edificios utilizando el modelo de portafolio de RedScreen. No voy a profundizar en todos esos aspectos, pero si visitas el canal de YouTube de RedScreen, encontrarás una amplia variedad de videos, tanto cortos como largos, sobre cómo utilizar las diversas funciones de RedScreen. Por lo tanto, si quieres aprender más sobre los temas que no abordaré hoy, por favor, consulta esos videos. Ahora bien, RedScreen se conecta a muchas bases de datos diferentes y ofrece funcionalidades clave. Una de las funciones más recientes de RedScreen es lo que se llama el analizador de energía virtual. Esta es una herramienta especialmente útil porque proporciona una amplia variedad de arquetipos de diferentes tipos de edificios o instalaciones. Estos arquetipos ya están preconstruidos, por lo que es casi como si pudieras entrar y comenzar a hacer un análisis de escenarios en un edificio muy similar al tuyo sin necesidad de realizar una auditoría. Tienes la capacidad de entrar y preguntarte, ¿qué pasaría si cambio esto? ¿O qué pasaría si cambio aquello? Por ejemplo, una junta escolar que tiene varios tipos de escuelas puede ajustar la temperatura del aire acondicionado para el verano y analizar qué sucedería si se aumenta en 1 grado, lo que puede permitir tomar la decisión de hacer o no dicho cambio. Este es un excelente ejemplo del uso que se le puede dar al analizador de energía virtual de RedScreen. En cuanto al análisis de punto de referencia, benchmarking, es importante preguntarnos, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo nos podemos comparar con otros edificios? ¿Cómo comparamos un edificio en particular dentro de una cartera de edificios? Podemos hacer un análisis de punto de referencia no solo en relación a otros edificios, sino que también en relación a nuestra propia cartera de edificios. Análisis de factibilidad. Aquí es donde entra en juego el modelado de un proyecto energético, entendiendo los ahorros energéticos, los costos, las emisiones, el financiamiento y para proyectos grandes, el riesgo y el análisis de sensibilidad. Es una herramienta muy robusta para modelar la prefactibilidad y la factibilidad de una amplia variedad de proyectos energéticos de diferentes tipos. Hoy nos enfocaremos en la parte llamada análisis de rendimiento, que es la implementación de la medición y verificación dentro de RedScreen. Volveremos a este tema en breve. En cuanto al análisis de cartera, RedScreen realmente permite analizar múltiples edificios en conjunto. Aunque se pueda llevar a cabo la medición y verificación en un solo edificio, como lo veremos más adelante, también se puede realizar la medición y verificación en 30 edificios y ver los resultados generales
de esa medición y verificación en toda la cartera. Esta es una herramienta muy poderosa para cualquiera que gestione más de un edificio e incluso para consultores que tengan muchos clientes. Puedes agruparlos en una cartera y usarla para analizar tendencias y patrones en los proyectos en los que estás trabajando, ya sea en varios sitios o con múltiples clientes. Estas son básicamente las funcionalidades representadas por la rueda que se encuentra al inicio de la interfaz de RedScreen. RedScreen es compatible con casi cualquier tipo de proyecto. No voy a leer todos los que aparecen aquí, pero puedes ver que abarca desde energías renovables hasta la industria pesada y el transporte. Por ejemplo, si estás pensando en comprar una camioneta usada, puedes analizar si es mejor financieramente comprar una camioneta híbrida nueva. Mediante RedScreen se podría demostrar que a pesar de que la opción híbrida necesite una mayor inversión inicial, cada mes podría compensarse con la reducción de costo por uso de combustible, siendo así mejor comprar la camioneta nueva. Eso es exactamente lo que se quiere lograr con cualquier cosa que se haga en RedScreen: mejorar los procesos de toma de decisiones a partir del análisis de información. Además, se puede aplicar la medición y verificación a esa decisión después, utilizando el análisis de rendimiento para rastrear el consumo de combustible del vehículo, por lo que esto sería una solución integral para la gestión de la energía de principio a fin. Otra de las virtudes de RedScreen, además de la amplia gama de herramientas que ofrece, es el acceso a una gran variedad de datos. Si estás realizando un análisis de escenarios y te preguntas, por ejemplo, ¿qué panel solar podrías instalar? ¿O cuál sería su costo? O tal vez, ¿cuál es el costo de un material de aislamiento? Todos esos elementos están integrados en una base de datos. No es todo lo que podrías necesitar para el análisis, pero en última instancia tienes ese tipo de datos al alcance de la mano cuando realizas análisis de factibilidad. Y además, se puede actualizar dicha información. Se pueden utilizar datos meteorológicos a largo plazo, también conocidos como datos climáticos, que están integrados en las bases de datos de RedScreen. Para realizar un análisis de rendimiento, como el que haremos hoy, puedes conectarte a la amplia base de datos meteorológicos derivados de satélites de la NASA, lo que te permite ver datos meteorológicos diarios, de ayer, de días anteriores e incluso de muchos años atrás. Esto es ideal cuando intentas analizar el rendimiento en base a datos diarios, mensuales, semanales o cualquier otro tipo de frecuencia. Hasta ahora, muchas personas estaban limitadas por la funcionalidad diaria de RedScreen, pero ya no, ya que se está ampliando a datos subdiarios. Ahora puedes profundizar hasta el nivel de minutos e incluso acceder a datos meteorológicos por hora a través de otra base de datos meteorológica derivada de satélites de la NASA. También hay datos de hidrología, datos de proyectos en términos de arquetipos y estudios de caso. Hoy accederé a algunos estudios de caso y plantillas para mostrar algunas de las nuevas funciones en lugar de construirlas desde cero. Lo que haré es presentar los diferentes tipos de ajustes no rutinarios y luego demostraré esos ajustes con los estudios de caso que están integrados. De esta manera podrán revisarlos, leer la descripción asociada y luego ver la solución en RedScreen. Espero que esto sirva como punto de partida para utilizar estas herramientas de manera aún más efectiva. Datos de referencia, ya sean modelados o datos disponibles de otras fuentes, y luego mapas de recursos, como mapas de viento. Así que realmente es un placer, si puedo decirlo de esa manera, la cantidad de bases de datos e información disponible para analizar tus proyectos energéticos en RedScreen. Ahora voy a centrarme en el análisis de rendimiento, que es en realidad lo que conforman las herramientas de medición y verificación de RedScreen Expert. La palabra rendimiento, en el contexto de lo que estamos haciendo hoy, se refiere al consumo relacionado con los factores que lo influyen, como por ejemplo el consumo de gas natural como una función de la temperatura exterior, o los grados día de calefacción, o el consumo de electricidad como una función de los grados día de refrigeración, o tal vez el consumo de electricidad relacionado con la producción y la actividad en una instalación. Entonces, el rendimiento es el consumo relacionado a los factores que lo impulsan,
y esa siempre debe ser la forma en que se analice la verificación de ahorros, evitando comparaciones directas entre años sin considerar los ajustes rutinarios por temperatura u otros factores similares. Entonces, el conjunto de herramientas para el análisis de rendimiento en RedScreen permite profundizar y examinar en detalle este módulo de la plataforma, incluyendo herramientas de visualización de datos, que en la nueva versión con datos subdiarios han mejorado significativamente. Ahora disponemos de elementos como mapas térmicos, curvas de duración de carga y gráficos de series de tiempo con gran flexibilidad. En cuanto a la medición y verificación, el análisis de regresión es fundamental, siendo este el núcleo del proceso. RedScreen admite regresiones lineales simples y múltiples, así como regresiones no lineales. Aunque debemos ser cautelosos al utilizar tipos de regresiones muy complejas, las herramientas están disponibles. También se abordan ajustes no rutinarios, gráficos QSUM, gráficos de medición y verificación, y se puede generar diversos tipos de informes. No profundizaré en los informes, pero te animo a considerar también las funciones de generación de informes y a explorarlas. Existen excelentes videos en línea que muestran no solo cómo crear informes en formato PDF, sino también la posibilidad de crear paneles de control personalizados. En resumen, las herramientas de análisis de rendimiento en RedScreen son recursos que facilitan la identificación, comprensión, cuantificación y visualización de la relación entre el consumo de energía y los factores que la impulsan. Uno de mis recursos favoritos es el gráfico QSUM. Recientemente, al revisar el documento sobre ajustes no rutinarios, observé numerosas referencias al uso de gráficos QSUM para caracterizar estos eventos. El gráfico QSUM no solo permite demostrar el efecto de un proyecto o cambios en el rendimiento energético, sino que también se puede utilizar para identificar cuándo ocurren estos eventos, aislarlos y emplear las funciones de ajuste no rutinario para gestionarlos. En mi opinión, el gráfico QSUM es esencial y central en este análisis, y hoy te mostraré una técnica que he utilizado durante muchos años llamada QSUM de principio a fin. Este tipo de gráfico QSUM se puede emplear sin necesidad de conocer el periodo de referencia o cuándo ocurrieron los eventos. Es una herramienta que permite identificar cuándo suceden los eventos. Muchas veces me han solicitado analizar conjunto de datos de edificios o sistema que no conozco, y el gráfico QSUM de principio a fin me permite plantear preguntas clave que me conducen a comprender cuándo establecer los periodos de referencia, cuándo se producen eventos no rutinarios que requieren ajustes y así determinar un periodo de referencia ajustado. El gráfico QSUM es una herramienta excelente para este propósito. ¿Por qué realizar un análisis de rendimiento en RedScreen? Muchas personas utilizan hojas de cálculo. Sin embargo, para comenzar, es posible que ya no necesites usar hojas de cálculo para muchas de las tareas que realizas. Sé que en el pasado, incluso en la versión anterior de RedScreen, para realizar un ajuste no rutinario era necesario utilizar una hoja de cálculo. En uno de los ejemplos que te mostraré hoy, verás un modelo simple, tal como lo define el documento de ajustes no rutinarios del IPMBP de EVO. De hecho, te mostraré un caso que fue publicado en el boletín de EVO el año pasado, donde se utilizó una hoja de cálculo para llevarlo a cabo. Sin embargo, ahora ya no es necesario, ya que esta función está integrada como una herramienta en RedScreen. RedScreen admite opciones estándar de la industria, específicamente las opciones del IPMBP, y me referiré en particular a la opción C, que es en la que me enfocaré, aunque también mencionaré otras opciones y referencias adicionales. Podemos integrar una amplia variedad de fuentes de datos y a medida que RedScreen evoluciona, el proceso de ingreso de datos se vuelve cada vez más sencillo. RedScreen está en constante evolución, incorporando nuevas características y fuentes de datos. Se basa en una metodología estructurada que veremos paso a paso. Estoy convencido de que esto no solo podrá sistematizar considerablemente el trabajo en medición y verificación, sino que también lo hará mucho más sencillo. Además,
RedScreen no se limita a su aplicación en un solo edificio. Es igualmente eficaz para gestionar una cartera completa de edificios. Esto es crucial a largo plazo, ya que no debemos abordar estas tareas de manera aislada. Podemos manejar un portafolio completo, lo cual es particularmente relevante para aquellos quienes gestionan cientos de edificios. Así que hay muchas razones para realizar tu análisis de rendimiento en RedScreen, entre las cuales se destaca que forma parte de un conjunto integral de herramientas de principio a fin. A continuación, revisaremos una breve descripción general de las opciones del IPMBP y cómo se pueden implementar en RedScreen Expert. Comenzaremos con una visión general del análisis de rendimiento y luego nos enfocaremos en la opción C, que es la más robusta cuando se trata de la medición y verificación de rendimiento. Las opciones del IPMBP son A, B, C y D. Nos centraremos principalmente en las herramientas de análisis de rendimiento dentro de RedScreen, que cumplen con muchos de los requisitos de la opción C. Esto no significa que no puedas implementar las opciones A, B o D en RedScreen. Si deseas saber cómo hacerlo, te remito a este video en el que demostramos cómo se puede aplicar las opciones A, B, C y D en RedScreen. Comenzaré con lo que se abordó en ese seminario web sobre la opción C y luego profundizaré en los ajustes no rutinarios, que son necesarios principalmente en el periodo de reporte de la medición y verificación. Por lo tanto, si quieres entender cómo utilizar RedScreen más allá de la opción C, este es el seminario web que debes revisar. La metodología básica de la opción C en RedScreen se divide en 4 etapas. Primero se tabula la información. RedScreen ofrece una amplia gama de herramientas para tabular y organizar los datos, extraer datos meteorológicos de una base de datos o cualquier otra fuente para obtener los grados día a partir de estos datos y alinear los grados día con el consumo. En esta etapa estamos tabulando el consumo y los factores que lo impulsan. A continuación, se utilizan herramientas analíticas, siendo la regresión la principal, para así relacionar la energía con los factores que la determinan. Una vez que hemos perfeccionado el modelo base mediante una regresión, se emplea la herramienta QSUM para investigar y analizar en profundidad los datos. De hecho, podemos utilizar el gráfico QSUM incluso antes de llegar a esta segunda etapa, para entender en general lo que está ocurriendo y confirmar que el modelo base elegido es razonable. Finalmente, se utiliza el gráfico de medición y verificación, muy popular en esta área. Este gráfico permite cuantificar los ahorros de energía en cualquier periodo, considerando la diferencia entre la energía determinada por el modelo base y la información disponible a partir de la fecha de puesta en marcha, permitiendo una evaluación precisa de los ahorros obtenidos. Esta es la metodología básica para aplicar la opción C en RedScreen. Lo que voy a hacer ahora es abrir RedScreen y mostrar uno o dos trucos. Una de las cosas que las personas suelen hacer es hacer doble clic en el archivo de RedScreen. Tengo un archivo de RedScreen aquí en mi carpeta. Ahora bien, podría abrirlo haciendo doble clic, pero he descubierto un truco que es mucho más rápido. Una vez que RedScreen está cargado, no es necesario volver a cargarlo, que es lo que sucede si haces doble clic. Simplemente arrastro el archivo hacia el contexto de RedScreen y se abrirá rápidamente, reduciendo el tiempo de carga a la mitad, especialmente cuando trabajas con archivos más grandes como los que contienen datos subdiarios. Básicamente, lo que tengo aquí es un archivo de RedScreen enfocado únicamente en el análisis de rendimiento. Y lo sabemos porque al observar la parte superior, faltan varios elementos del menú. Cuando configuras RedScreen, te recomiendo seleccionar solo el análisis de rendimiento en la página de instalación. Podríamos tener un análisis de factibilidad oculto, que puedo activar con solo hacer clic, lo que desactiva el análisis de rendimiento, pero no mueve los datos. Puedo alternar entre ambos fácilmente. Siempre prefiero mantener mis archivos organizados y ver solo lo que necesito. Obviamente, para hacer un análisis de rendimiento, necesitamos saber
dónde se encuentra el sitio para poder obtener los datos meteorológicos. Y para eso usamos la función de ubicación. Ahora, en la pestaña Datos es donde comienza el verdadero trabajo. Aquí tenemos tres tablas. Tenemos un registro de eventos que funciona como un diario, que muestra qué sucedió y en qué fecha. Por ejemplo, tenemos una modernización de iluminación que se comisionó el 14 de febrero de 2011. Nuestro objetivo aquí es medir y verificar los ahorros de esa modernización de iluminación. El consumo de electricidad está tabulado en la pestaña de consumo de electricidad, donde tenemos datos de 3 años en kilovatios hora, desde 2009 hasta 2013. También tenemos algunos grados día. De hecho, hay 2 columnas de grados día, pero en realidad al inicio no teníamos ningún grado día. ¿De dónde vienen estos datos? Bueno, aquí es donde entra en juego la base de datos satelital de la NASA, que nos proporciona una cantidad extensa de datos meteorológicos para cualquier sitio en la superficie del planeta, en una cuadrícula de medio grado por medio grado. Yo estoy utilizando la función diaria, aunque también hay una función horaria. Podemos seleccionar una ubicación en el mapa y extraer esos datos. Si no lo has hecho, es una herramienta impresionante y recomiendo probarla. Dentro de esto, descargamos los datos que necesitamos, los cuales incluyen temperatura máxima, mínima, humedad relativa, etc. Y luego, creamos los grados día que necesitamos. En este caso, he creado grados días de refrigeración, pero también podría haber creado para calefacción y refrigeración o solo para calefacción si quisiera. Entonces, tenemos una función de creación de grados día. Lo que hacemos es crear los grados día de forma diaria, y aunque eso está bien, si miramos la página de consumo de electricidad, nos damos cuenta de que no tenemos lecturas al final de cada mes. Por lo tanto, debemos alinear los grados día con los periodos reales de consumo, tal como lo definen las fechas de inicio y fin del medidor. RedScreen tiene una función muy útil para nosotros, llamada combinar, que nos permite llevar datos de una tabla a otra. Así que puedo combinar los grados día de refrigeración. Ahora bien, RedScreen me advierte que ya he hecho eso antes, así que no lo haré de nuevo. Pero en este caso es así como creé estas columnas. Combiné los datos de una tabla a otra. Te preguntarás, ¿por qué tienes 2 columnas? Bueno, más adelante tenemos la capacidad y muchas personas dicen, no sé qué temperatura de punto de equilibrio usaste para los grados día. No te preocupes, RedScreen tiene una herramienta que te ayudará a averiguarlo una vez que entremos en la pestaña Analítica. Bien, hemos construido nuestros datos. Ahora podemos comenzar a analizarlos. Lo que me gusta hacer para empezar es lo que llamo una regresión de principio a fin. De hecho, ya las he construido aquí. Una regresión de principio a fin básicamente es toda la información en una regresión. Así que aquí está, considerando todos mis datos. Mencioné antes que RedScreen tiene la capacidad de encontrar la temperatura de punto de equilibrio por ti. Así que cada vez que hago una regresión, cuando configuro mis fechas y tengo un nuevo conjunto de datos, utilizo lo que se llama la función de optimizar la temperatura de referencia, que busca el mayor valor de R cuadrado ajustando la temperatura de referencia. Voy a presionar rápidamente el botón de calcular y lo que hace es decirme que encontró que el mayor R cuadrado ocurre a una temperatura de punto de equilibrio de 12 grados. Aunque el valor predeterminado con el que comencé fue 18, esto me indica que 12 era un mejor punto de referencia para este edificio. Obviamente, tenemos que verificar esto con el funcionamiento del edificio, asegurándonos de que no estamos encontrando alguna anomalía matemática. Por lo general, puedo preguntar, ¿cuándo entran en funcionamiento los sistemas de aire acondicionado de refrigeración en este edificio? Me dicen que normalmente alrededor de los 11 o 12 grados exteriores, lo cual confirma mis resultados. Así que estos son todos los datos, pero ¿de qué me sirve esto si no tengo una línea base aquí? Bueno, aquí es donde entra en juego el QSUM. Lo que voy a hacer es simplemente una suma acumulada de la diferencia entre lo real y lo predicho.
Básicamente, lo que esto hace es tomar el valor promedio de todos esos datos y comparar cada punto con él. Y lo que descubrimos es que sistemáticamente, al principio los puntos están por encima de la línea y luego caen por debajo de la línea. Lo que esto me permite hacer, y es un truco que uso mucho, es usar la función de anotación y decir el rendimiento es peor que el promedio o mejor que el promedio. Lo que esto me indica es que en algún punto de este conjunto de datos, aproximadamente a la mitad, ocurrió un cambio. Idealmente, ese cambio debería estar correlacionado en el tiempo con el momento en que se realizó la modernización. Ni siquiera necesito saberlo desde el principio, pero puedo decir, veamos si esto tiene sentido. Voy a activar mi monitor de eventos y echarles un vistazo. Y efectivamente, la parte más alta coincide con el momento en que se puso en marcha la modernización de la iluminación. Entonces, ahora que he hecho esto, puedo aislar el periodo de referencia. Quizás mire esta parte y me pregunte qué está ocurriendo aquí. No me preocuparé por eso hasta que obtenga mi siguiente QSUM, pero lo que esto me permite ver es que al menos tengo un cambio importante justo aquí y eso es lo que quiero analizar. Ahora voy a recalcular la línea base usando un periodo anterior a este cambio y haré mi segunda regresión en este caso. Y lo que noto es que hay mucha menos dispersión, muchos menos puntos. Solo para mostrarte, si no has visto esto antes, puedes observar las estadísticas como los valores T, valores P y el CB-RMSE. Sabemos que tenemos baja incertidumbre, buena significancia y estamos explicando la mayor parte de la variación con un R cuadrado de 0.9955. Por cierto, esto realiza una regresión ponderada, como mínimos cuadrados ponderados, por lo que maneja el hecho de que no todos los periodos tienen la misma duración. Lo bueno de la regresión ponderada es que te permite ver un diagrama de dispersión. De lo contrario, tendrías que incluir el número de días del periodo de medición y obviamente perderías la capacidad de hacer un diagrama de dispersión. Ahora pasamos a las últimas etapas, así que echemos un vistazo a nuestro QSUM. Se ve bien, aquí está nuestro periodo de referencia. Puede que veas un poco de variación, pero sigue siendo una línea base bastante ajustada cuando observas un R cuadrado de 0.9955. Sin embargo, en mi opinión, esto es algo que vale la pena investigar, ya que esto no es aleatorio, es sistemático. Esta es otra ventaja del QSUM, incluso cuando tienes estadísticas muy ajustadas en tu línea base, como un R cuadrado de 0.9955, un CB-RMSE del 2% y un valor T por encima de 40, el QSUM te permite ver que tal vez haya alguna variación residual. La naturaleza sistemática de esa variación puede darte una pista sobre qué variable necesitas incluir para mejorar aún más el análisis. Ahora me estoy poniendo un poco académico, pero esa es la forma en que analizo este QSUM. En este momento estoy satisfecho con este QSUM y con el hecho de que la modernización se realizó justo después del final de mi línea base. Por lo tanto, no voy a cambiar mi línea base, quiero mantener mis 12 meses para asegurarme de tener toda la variación estacional en los grados día. Ahora tengo un QSUM bastante bueno, que va descendiendo, lo que indica que hemos hecho algunas mejoras. Por lo tanto, diría que probablemente estamos en posición de revisar el gráfico de medición y verificación, pero en el contexto de este video, hoy voy a destacar el hecho de que al ser una modernización de iluminación, esperaríamos que la pendiente descendiera de manera bastante recta. Sin embargo, en este caso, solo para mostrarlo, vemos que idealmente la modernización de iluminación debería generar un QSUM que descienda de esta forma, lo cual es positivo. Pero también vemos que tal vez hubo un evento a corto plazo, como la adición de algún equipo al edificio o una intensificación de actividades, que deberíamos necesitar ajustar en el periodo de reporte, que es lo que esto muestra. Es aquí donde entran los ajustes no rutinarios. Te voy a mostrar varias maneras de hacer esto después de terminar este ejemplo en el último paso.
El último paso, obviamente, es hacer el gráfico de medición y verificación. Aquí podemos establecer nuestra fecha de puesta en servicio para comenzar a contar los ahorros en cualquier punto desde el final de nuestra línea base. Y podríamos, si quisiéramos, reportar solo un año hacia adelante. Así que puedo entrar aquí y básicamente usar la fecha 13 de febrero de 2012 como mi fecha de puesta en servicio. Y ahora reporto ahorros exclusivamente para los 12 meses siguientes, que son cerca de 104.000 kilovatios hora. Esa es la opción C de medición y verificación dentro del conjunto de herramientas de análisis de rendimiento de RedScreen. Así que ahora lo que haré a continuación es introducir la idea de los ajustes no rutinarios. Por ahora voy a cerrar RedScreen. Hemos realizado una opción C básica. Ahora echemos un vistazo a cómo hacer los ajustes necesarios, tal vez para tratar esa pequeña ondulación en nuestra curva QSUM. Lo que haría en este caso es recrear la línea base, obtener las fechas exactas utilizando el QSUM para investigar el evento no rutinario y luego aplicaría algún tipo de ajuste para tratarlo y asegurarme de que realmente estoy viendo los ahorros reales del proyecto y que no se vean anulados durante algún periodo debido a otro cambio. Ahora veremos los ajustes no rutinarios. Mi referencia para esto, si no la has visto, es este documento de la guía detallada sobre eventos no rutinarios y ajustes no rutinarios del IPMBP, que se puede descargar del sitio web de Evo si eres suscriptor. Es un excelente documento, es interesante, ya que aborda lo ocurrido durante el COVID, pero como los autores lo indican, toda esta iniciativa comenzó mucho antes del COVID y simplemente fue una coincidencia. Sin embargo, contiene todas las herramientas necesarias para abordar los eventos de ese año y medio o 2 años. Esa es la referencia. En ese documento se habla sobre la investigación de eventos no rutinarios y yo voy a promover el uso de RedScreen. Como lo mostré, el uso de un QSUM con RedScreen para investigar esos eventos no rutinarios. Muchas personas usan el método de los residuos y realmente un QSUM es eso. Es la suma de los residuos, y cualquier tipo de ruido en los residuos se cancela cuando los sumas, por lo que en realidad encuentro que es una herramienta más poderosa para hacer eso. El QSUM no proviene de la industria de la energía, irónicamente proviene de la industria del petróleo y gas. Fue utilizado por un ingeniero en los campos de petróleo y gas del Mar del Norte, creo que en los años 50. Para rastrear las tasas de corrosión en plataformas marinas con el fin de determinar los potenciales de protección galvánica que debían aplicarse. Cuando las tasas de corrosión cambiaban, querían saberlo, por lo que necesitaban un detector sensible de cambios, que es precisamente el QSUM, para ajustar los potenciales de corrección. Es una excelente herramienta utilizada en la industria financiera, pero creo que también ha encontrado una sólida base en el mundo de la eficiencia energética. Dentro de RedScreen y en el contexto del documento que te acabo de mostrar, hay varias técnicas de ajuste no rutinario que están documentadas y se encuentran incorporadas en los estudios de caso. Voy a utilizar esos casos para mostrarte un vistazo de cada una de esas técnicas a medida que avancemos. Podemos hacer cosas como ajustar la carga base o esencialmente ajustar el intercepto por un periodo definido. Podemos hacerlo de manera mensual o diaria, con energía o potencia en función del tiempo, por lo que existen herramientas bastante flexibles. Si sé que añadimos 50 kilovatios de equipo durante 3 meses y que operaba 10 horas al día, podemos ingresar esa información, seleccionar el número de meses en que se aplicó y tendremos nuestro ajuste. Podemos ajustar los coeficientes de la ecuación de regresión, tanto las pendientes como el intercepto. Podemos hacerlo de manera estática, es decir, literalmente se puede forzar el intercepto a cero o aplicar una regresión secundaria y añadir, restar o reemplazar los dos. Ahora, tienes la capacidad de tomar una regresión original y crear una regresión secundaria que puede sustituirse por un periodo de tiempo o por todo el periodo. Esto es útil para abordar un evento no rutinario,
o cuando un evento se convierte en rutinario, haciendo de este ajuste algo más continuo. También podemos realizar ajustes usando un mini modelo, que es particularmente útil cuando estás realizando un seguimiento de ahorros por un contrato de desempeño y tienes un periodo de tiempo antes de que ocurriera algo como la pandemia de COVID. Puedes crear un mini modelo para este periodo y usarlo para ajustar el impacto de, por ejemplo, un cierre por pandemia en los ahorros. La idea es que los ahorros se ven mejor con un cierre por pandemia, pero en última instancia debemos eliminar ese efecto y ser honestos sobre los verdaderos ahorros que el proyecto ha generado. Podemos fusionar regresiones para periodos secuenciales. Podemos usar varias regresiones, pudiendo ser más de una, pero te mostraré un ejemplo con una sola y también un par de otras funciones bastante avanzadas que no detallaré hoy, pero te mostraré dónde están. La retrospección implica tomar una línea base del pasado y proyectarla hacia adelante. Luego, compararla con una línea base en el futuro y trabajar hacia adelante con los ahorros. El encadenamiento consiste en unir dos periodos que no coinciden estadísticamente en términos del rango de las variables independientes, pero podemos escoger un periodo intermedio y encadenar los periodos pasados y futuros de manera que obtengamos una representación razonable de lo que está cambiando y cuál fue el alcance de los ahorros o la verificación de los mismos. Voy a dejar esas herramientas de lado por ahora, pero ahora voy a profundizar en cada una de ellas. Quiero señalar, aunque ya lo mencioné antes, que verás cómo se aplican una y otra vez mientras revisamos los estudios de caso. En RedScreen, si vas a la página principal, haces clic en Estudios de caso y plantillas y seleccionas únicamente los estudios de caso relacionados con el rendimiento, se te presentará una lista limitada de estudios que se refieren específicamente al rendimiento, y en muchos de ellos se tratan los ajustes no rutinarios. Si quisieras ver todos los estudios de caso o aquellos relacionados con factibilidad, también puedes buscarlos aquí y seleccionar los que te interesen. Son herramientas muy poderosas, así que si te estás preguntando cómo resolver un problema en RedScreen, no solo en cuanto al rendimiento o ajustes no rutinarios, echa un vistazo a los estudios de caso y plantillas, y también al analizador de energía virtual. Quizás encuentres un edificio muy similar al tuyo o en los estudios de caso una situación parecida a la que estás enfrentando, lo que te podría guiar para resolver el problema en el que estás trabajando. He descubierto que en el ámbito de la energía realmente tienes que ser un poco ingenioso para resolver problemas. Las técnicas de libros de texto funcionan hasta cierto punto, pero después tienes que empezar a ser creativo. Y creo que RedScreen tiene todas las herramientas que permite ser creativo de una manera estructurada y diligente. Entonces, utilizando los estudios de caso, cuando haces clic en el enlace a la izquierda del estudio de caso, que en este caso dice plantilla, obtienes un documento que detalla de qué trata ese estudio de caso. Te proporciona algunas orientaciones y probablemente muestra algunos gráficos. Aquí hay un gráfico CUSUM del ejemplo del mini modelo que mencionaré más adelante, así que recibes orientación. Es así como si fuera una herramienta de autoaprendizaje y si haces doble clic en la línea en la sección de estudios de caso y plantillas, se abrirá el archivo de RedScreen con la solución. Eso es lo que voy a hacer mientras avanzamos en estos ejemplos. Vamos a revisar una serie de ajustes aquí. El primero es la siguiente situación. Tenemos una instalación de laboratorio donde hubo una intensificación de actividades de investigación durante un mes en el periodo de reporte y necesitamos ajustar la carga base para ese evento puntual de un mes. Luego vamos a utilizar el CUSUM para cuantificar el evento extendido. Esto es en realidad una curva CUSUM y podemos ver que el CUSUM se eleva durante un mes. Ahora, si miramos esto detenidamente, se puede ver o tal vez parezca que desciende en este punto. Aquí hay una línea base y veremos cuándo ocurrió el evento. Probablemente hubo un evento que están intentando rastrear, pero desafortunadamente esto interfiere
y después continúa descendiendo una vez que el evento ha pasado. Así que lo que necesitamos hacer es eliminar el efecto de esto y retroceder. Vamos a revisar esto en RedScreen. Voy a abrir RedScreen y acceder a mis estudios de casos y plantillas. Una vez allí, desactivaré la opción de factibilidad y todos, para centrarme únicamente en las plantillas de rendimiento. Como resultado, la primera entrada que veo es el ajuste no rutinario evento de un mes laboratorio. Como mencioné antes, puedo hacer clic en estudios de casos y me aparecerá todo ese texto con referencias y guías para usarlo. Pero lo que voy a hacer ahora es abrir el archivo de ajuste no rutinario en RedScreen y ver cómo se resolvió este problema. En lugar de construir todo esto desde cero, lo cual llevaría mucho más tiempo del que tenemos hoy, simplemente voy a usar los ejemplos predefinidos que ya están en RedScreen. Aquí, en la instalación, creo que es en el laboratorio donde está RedScreen, donde hay muchos paneles solares y mucha investigación en curso. ¿Qué datos vamos a usar aquí? Vamos a la pestaña de datos y vemos que tenemos el consumo de electricidad. Siempre se abre lo que se llama el resumen de consumo, que necesitaremos para incluirlo en un portafolio, pero no vamos a enfocarnos en eso ahora. Queremos revisar los datos que estamos usando, así que tenemos el consumo de electricidad por 24 meses. También tenemos grados día de calefacción y refrigeración, probablemente porque este edificio se calienta y enfría eléctricamente o en cierta medida, por lo que necesitaremos ambos. Parece que se han considerado relevantes. Tenemos los datos meteorológicos aquí, que como indiqué anteriormente, provienen de la NASA, aunque en este caso podrían provenir de otra fuente, ya que no vemos todas las demás columnas que aparecerían en los datos de la NASA. De una forma u otra, si los traes a esta tabla desde tu propia fuente o desde la NASA, es lo mismo. Solo ten cuidado al usar tus propios datos meteorológicos y asegúrate de que sean válidos. Ahora pasamos al registro de eventos. Desde el 2 al 31 de agosto de 2020 tuvimos la intensificación de la investigación. ¿Cómo manejamos eso? Vamos a Analítica y comenzaremos con nuestra regresión general aquí. Echamos un vistazo a la regresión y vamos a la serie de tiempo. Como estamos trabajando con dos variables, realmente no podemos ver esto en un diagrama de dispersión, pero tenemos una buena regresión con un buen R cuadrado alto. Ahora nos movemos a nuestro QSUM y veremos el QSUM que vimos antes en la diapositiva. Desciende justo después del final de nuestra línea base. La línea roja aquí señala el final de nuestra línea base, pero luego sube abruptamente cuando ocurre la intensificación de la actividad de investigación. Podemos cuantificar esto, observar el impacto en la curva de medición y verificación que obviamente está afectando nuestros ahorros. Parece que estamos hablando de alrededor de 22.000 kWh en ese periodo. Necesitamos ajustar esos 22.000 o lo que sea en una base diaria. La forma en que lo hacemos es bajar a nuestra regresión aquí. Esta es ahora una segunda regresión ajustada que utiliza el mismo periodo, donde vemos que se está aplicando un ajuste de 800 kWh por día durante el periodo del 1 al 31 de agosto de 2020. Hay otras maneras de hacer esto, y te mostraré algunas otras formas en otros ejemplos. Podrías ingresar manualmente los kilovatios y la carga diaria y aplicarla a un periodo, o hacer el ajuste en una base mensual. Podrías generar los ajustes externamente o tener uno y aplicarlo durante un tiempo determinado. En este caso, estamos usando un ejemplo bastante simple. Estamos restando 800 kilovatios hora por día durante ese mes, lo que da aproximadamente 22.000 kilovatios hora. Vamos a ver nuestra curva QSUM. Todo parece estar bien. De hecho, ahora vemos que el QSUM vuelve a bajar y podemos convencernos de que realmente estaba bajando y hemos eliminado el efecto. Si estuviera revisando esto, tal vez diría, espera un momento, tal vez haya otro evento que deba tratar, pero lo dejaremos de lado. No hay duda de que eliminamos el impacto de ese evento de un mes,
Así que ahora podemos proceder a nuestro gráfico de medición y verificación y ver los ahorros, que creo que ahora se muestran de manera más razonable, alrededor de 18.000 kilovatios hora. Este es un proyecto relativamente pequeño. Aquellos con experiencia en medición y verificación probablemente querrán revisar los ahorros de 18.000 con un CB-RMSE justo por debajo del 2%. Necesitamos asegurarnos de que estamos en una posición adecuada para declarar estos ahorros válidos, dado el nivel de incertidumbre en nuestro modelo de línea base. Es importante abordar la incertidumbre incluso después de haber eliminado el evento. Esto es algo que harías de todas formas al realizar medición y verificación de ahorros. Asegurarte de que la incertidumbre sea adecuada para lo que estás reclamando en términos de ahorros y los ajustes no rutinarios no excluyen esto. Este fue el ejemplo más simple. Ahora, voy a dejar este archivo a un lado por un momento y voy a introducir el segundo. Este caso trata sobre la adición de equipos en una instalación, a diferencia de la intensificación de actividades del caso anterior. Aquí hemos añadido algunos equipos a la instalación y vamos a utilizar el mismo método que empleamos anteriormente, pero ahora con el método 2. En este caso, simplemente vamos a sumar diferentes cargas para diferentes horas por día para derivar el ajuste no rutinario. Es importante señalar que ambos métodos corresponden a lo que se define en el documento del IPMBP sobre ajustes no rutinarios, específicamente el método 10. He tratado de hacer esta referencia cuando los métodos coinciden. Volviendo al documento de ajustes no rutinarios, este caso sigue el método 10. Por motivos de tiempo no voy a regresar y mostrarte este archivo, ya lo viste antes con el método 1. El método 2 simplemente utiliza una versión más detallada donde tenemos la carga, las horas y los tiempos aplicables. En este caso, no se trata solo de un evento de un mes, comienza y no termina. Este es bastante directo. El siguiente caso es el que mencioné antes y que fue referenciado en el boletín hace un tiempo. Se trata de un proyecto real en Toronto donde un edificio había sido mejorado como parte de un programa de desempeño energético bajo el estándar ISO 50001. El objetivo era asegurarse de que no se estuvieran reclamando ahorros que excedieran los resultados reales de los proyectos, y esto se realizó mediante el método del mini modelo, que es el método 6 en el documento de ajustes no rutinarios. Este caso es de una oficina comercial, parte de un proyecto ESCO que es realmente un proyecto de rendimiento energético. En este caso, la pandemia de COVID creó una disminución adicional en nuestro CUSUM, que parecía reflejar ahorros que superaban los que se estaban logrando, con un programa de renovación de iluminación o la optimización de un sistema de automatización de edificios. El ajuste requirió un mini modelo, lo que significa que tomamos el periodo justo antes de la caída provocada por la pandemia y esto se convierte en la base para los cálculos futuros. Ajustamos la diferencia entre los dos periodos para reflejar los cambios reales. Ahora voy a mostrarte cómo se ejecuta este ajuste. Volvamos a RedScreen. Voy a regresar a la sección de plantillas y ahora voy a buscar la que dice mini modelo en los ajustes no rutinarios, como ya está documentado en la plantilla. Voy a abrir este archivo, me preguntará si quiero guardar los cambios, pero como todo lo que mostré es solo un caso de estudio, no necesito guardar los cambios. Los casos de estudio son de solo lectura, pero si lo deseas, puedes guardarlos en otro lugar. Aquí vemos el mapa. Está en Toronto. Probablemente es un edificio de oficinas. Un poco más adelante, RedScreen nos permite documentar con imágenes y otros elementos. Vemos el consumo de electricidad y este archivo tiene datos que se remontan bastante atrás, hasta 2016, y avanzan hasta 2020 e incluso más allá. Tenemos los datos meteorológicos que provienen del sitio de NASA o de otro lugar. Además, el registro de eventos incluye el programa de renovación de iluminación, la reprogramación del sistema de automatización del edificio y finalmente la reducción de actividad debido al COVID-19,
por la menor ocupación del edificio. Tenga en cuenta que ocupación, así como nivel de producción, son también variables que pueden ser introducidas en la pestaña de datos para crear una regresión. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto en RedScreen? Primero, vamos a la regresión inicial, basada en el periodo de 2016. Las estadísticas son buenas, el coeficiente de variación es aceptable, el valor t es bueno, el r cuadrado es un poco bajo, pero probablemente aceptable para la mayoría de los propósitos. Miramos el CUSUM y vemos una pequeña disminución, luego una caída mayor. Es interesante ver que la renovación de iluminación ofreció menos ahorros que la reprogramación, y parece que esta última fue la que generó la mayor cantidad de ahorros. Después de eso, tuvimos la automatización y finalmente el COVID-19. ¿Qué hacemos con esto? El siguiente paso es crear un mini modelo, una regresión para el periodo justo antes de la caída provocada por la pandemia. En el gráfico de medición y verificación podemos ver buenos ahorros, pero el problema es que no podemos atribuir esos ahorros a los proyectos, así que necesitamos eliminarlos. Hacemos la regresión basada en el periodo justo antes de la pandemia, es decir, marzo de 2019, durante aproximadamente un año. Obtenemos buenas estadísticas, valor t, valor p y r cuadrado aceptables. Y el CB-RMSE también es razonable. Al observar el CUSUM, se ve claramente la caída debido a la pandemia a partir de abril de 2020. Podemos ver que nuestra línea base es bastante estable. ¿Cómo hacemos el ajuste con esta regresión? Al hacer clic en la regresión, volvemos a ver el modelo original versus los grados días de enfriamiento. Las estadísticas son las mismas que en la línea base original, pero ahora se nos indica que hay un ajuste no rutinario. Vamos a la sección de ajustes de la carga base. Aquí se especifica que vamos a usar este segundo modelo de regresión para restar una cierta cantidad de kilovatios hora por día para este periodo definido, que en este caso no tiene fin. Si agregáramos más datos al modelo, quizás de los últimos 7 u 8 meses, seguiría aplicándose el mismo ajuste basado en la segunda regresión que hicimos. Si determinamos en algún momento que el impacto de la pandemia ha terminado, podríamos hacer clic en el botón para finalizar y poner una fecha de fin, lo que aplicaría el ajuste solo por un periodo de tiempo definido. Tomemos en cuenta que aquí solo estamos aplicando un mini modelo. Si hubiese más de un ajuste rutinario que agregar, esto se podría hacer siguiendo esta misma metodología y agregando ajustes usando el signo de más. Este es un ajuste relativamente sencillo utilizando el mini modelo. Al observar el CUSUM con la línea base original, ahora vemos que continúa y el impacto del COVID ha sido eliminado. La línea es recta y los ahorros en nuestro gráfico de medición y verificación se han ajustado, removiendo el efecto de la pandemia, lo que nos permite reclamar 1.45 millones de kilovatios hora en lugar de 1.7 millones que incluían el efecto de la pandemia. Este probablemente es el caso más complejo, y hay un par de casos más que voy a tocar antes de terminar, pero es uno que probablemente usarás con frecuencia. Todos estos métodos son útiles y dependerá de ti decidir cuál utilizar en cada circunstancia. Vamos a echar un vistazo al siguiente ejemplo que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo de aumento en el tamaño de las instalaciones. En este caso, debemos lidiar con el hecho de que se está ampliando la instalación, pero contamos con datos de medidores, por lo que podemos crear una segunda regresión en una nueva área y añadirlas al análisis. Básicamente, podemos actualizar el consumo esperado del edificio utilizando los datos de los medidores durante este periodo, ajustándolo con una regresión que sea proporcional a las variables de control adecuadas. De nuevo, esto se relaciona con el método 2 del documento de ajustes no rutinarios. Bien, vamos a echar un vistazo a esto. Voy a asegurarme de que puedo navegar correctamente, así que voy a Archivo, y si alguna vez te pierdes en RedScreen, Archivo, Abrir
es siempre la mejor opción. Haz clic en Archivo, Abrir y luego vas a Estudios de caso y plantillas, que es donde estaba. Ahora me moveré a la opción de Aumento del tamaño de las instalaciones, buscando el ejemplo correspondiente. Vamos a hacer doble clic en este caso y veamos cómo lo hacemos. Parece que estamos tratando nuevamente con un edificio de oficinas que ha tenido un aumento en el tamaño de las instalaciones. Los datos que tenemos aquí son ligeramente diferentes, ya que se trata del consumo de electricidad. Aquí tenemos la instalación completa, que en la última parte incluye claramente los nuevos datos. Lo que necesitamos hacer es usar una regresión secundaria para abordar el hecho de que el tamaño del edificio ha aumentado y por lo tanto también ha aumentado el consumo. De nuevo, estamos utilizando datos climáticos y parece que el evento clave ocurrió en enero de 2020, cuando el nuevo edificio entró en operación. Vamos a la pestaña Analítica y echemos un vistazo a nuestra regresión original. Las estadísticas se ven bien. Estamos utilizando grados días de calefacción y refrigeración en esta circunstancia. Idealmente, lo que me gusta hacer a veces es retroceder un poco antes de este punto para asegurarme de que los datos anteriores son consistentes. Pero cuando veo un evento justo al final del periodo base, siempre me genera sospechas, por lo que realizo pruebas adicionales. Aquí podemos ver el impacto, y lo interesante es que no es solo una línea recta ascendente, sino una línea ondulada, lo que probablemente indica la influencia tanto de los grados día de calefacción como de refrigeración. Así que ahora creamos una regresión secundaria basada en el consumo de electricidad. Los 26.000 en la tabla se aplican a los datos del medidor que tenemos disponibles. Creamos un CUSUM aquí, pero en este caso es prácticamente irrelevante, ya que es plano, lo cual es una buena señal. Si el CUSUM sube o baja, me indica que la línea base no es válida. Esto es una forma adicional de verificar la calidad de la línea base, porque si es plana, sé que hay pocos cambios en ella. De hecho, ninguno. Y el valor T y el valor P refuerzan esto, aunque encuentro que el CUSUM es un parámetro aún mejor. Ahora pasamos al ajuste. Tenemos nuestra línea base original, que corresponde a enero de 2019 por un año. La ecuación que se genera ahora se ajusta con una segunda ecuación modificando los coeficientes. Para ver esto, nos dirigimos a la sección de coeficientes ajustados. Y aquí vemos que los coeficientes ajustados son estos. No se ajustaron manualmente, sino mediante esta regresión. Desde el 1 de enero de 2020, cuando se comisionó el nuevo edificio, añadimos esta regresión a la anterior, generando coeficientes combinados. Ahora podemos sumar, restar o reemplazar según queramos, pero en este caso, como los datos del medidor corresponden solo a ese segmento del edificio, simplemente los añadimos. Al hacerlo, cuando miramos el CUSUM, ahora deberíamos ver una línea mucho más suave. Aquí vemos que desciende suavemente. Sin embargo, siempre soy cauteloso cuando veo un cambio en el CUSUM justo después del final del periodo base, por lo que normalmente retrocedería un poco para comprobar si el punto de cambio estaba ahí antes o si era una función de la línea base que seleccioné. En este caso estoy bastante seguro de que es una consecuencia del cambio que ocurrió inmediatamente después. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, si tuviera que adivinar, diría que al comisionar el nuevo edificio, probablemente hicieron algunas mejoras en el edificio existente, lo que explica el descenso que vemos aquí. Luego, podemos generar el gráfico de medición y verificación que muestra el impacto neto de lo que está ocurriendo. A pesar del área adicional, el nuevo edificio está funcionando, pero podemos ver los ahorros probablemente derivados de las acciones realizadas en el edificio antiguo. Tenemos algunos otros ejemplos aquí, pero esto básicamente se trata de fusionar dos regresiones en una situación donde, a mitad del periodo de reporte, se ha añadido aire acondicionado a la instalación. Obviamente, el consumo de energía en verano comenzará a seguir los grados día de refrigeración
y necesitamos abordar eso. Por lo tanto, debemos introducir una segunda variable y fusionar las regresiones para poder manejar esta situación a partir de algún momento en el futuro. Esto es similar al método de ajuste no rutinario 3 del documento de Evo. Otro ejemplo más complejo implica una instalación industrial que cambió entre productos A y B, volviendo después al producto A. El producto B es mucho más intensivo en energía, por lo que necesitamos alternar entre regresiones durante el periodo de reporte. Esto permite tener múltiples regresiones para cada producto y determinar su periodo de validez. Este método se corresponde con el método 7 en la metodología de ajustes no rutinarios. Otro caso interesante es cuando los datos iniciales no son estadísticamente buenos, pero los datos recientes son sólidos. En este caso, podemos establecer una línea base en el futuro y realizar una proyección retrospectiva. El desafío es que no podremos contabilizar los ahorros hasta que tengamos el primer año completo de datos, pero nos permite manejar situaciones donde los datos no son ideales. Finalmente, al hablar de cambios en los niveles de producción, utilizamos lo que se llama encadenamiento. Esto sucede cuando las variables independientes en el periodo de referencia y el periodo de reporte están más de 3 desviaciones estándar separadas, lo cual invalida la extrapolación. Para solucionarlo, buscamos un periodo intermedio donde las variables estén dentro de un rango válido y encadenamos las regresiones. RedScreen verifica esta validez, mostrando si los valores mínimo y máximo se solapan entre los periodos de referencia y reporte. Si no ocurre, seleccionamos el periodo intermedio para hacer el encadenamiento. Este es un ejemplo avanzado y puede no ser aplicable en muchas situaciones, pero es una opción descrita en la función de ajustes no rutinarios de RedScreen. Para finalizar, quiero mencionar algunas herramientas disponibles para analizar datos subdiarios en la pestaña Analítica. La curva de duración, que permite graficar datos en orden descendente de magnitud en lugar de forma cronológica. Este gráfico muestra la frecuencia con la que se alcanzó o superó un valor específico durante un periodo determinado. El mapa térmico, que permite visualizar la magnitud de los datos a través de una escala de colores en 2 dimensiones, facilitando la identificación de patrones de aumento o disminución en el consumo. Finalmente, el gráfico de serie de tiempo, que traza el consumo a lo largo de un periodo especificado utilizando datos subdiarios, proporcionando una visión detallada del comportamiento del consumo en intervalos cortos de tiempo. Ahora, me gustaría destacar brevemente que RedScreen ofrece diversas opciones para automatizar la importación de datos, facilitando su integración en los análisis. Primero, es posible importar tablas de datos previamente guardadas en archivos delimitados por comas o archivos de Microsoft Excel directamente a la tabla de datos de RedScreen. También se pueden conectar las tablas de datos de RedScreen a una fuente de datos externa utilizando una conexión OLEDB conectándose a un servidor SQL o un servidor MySQL. Adicionalmente, RedScreen ofrece la opción de conectarse directamente a sistemas de monitoreo de datos como Blackstone Energy Services, EcoStruxure Power Monitoring Expert de Schneider Electric, EnergyCap, Energy Plus, gestionado por el National Renewable Energy Laboratory, Hydro Energy Monitor de Hydro Green Solutions Incorporated, Managing Energy, Measurable y MeterConnect de QuadLogic Meters Canada Incorporated. En resumen, RedScreen Expert nos permite realizar ajustes no rutinarios para asegurar que los ahorros energéticos reflejen cambios reales. Esto garantiza un análisis más preciso y confiable. Gracias por su atención.